acá le damos la bienvenida a Mariela Ladoc, que ¿Cómo hoy estás, vino a hablar Mati? muy bien. Buen día. Bien, estamos los dos tipo Sí, en Composé, ¿no? Pero un evento y nos vamos a trabajar después. hermoso, la verdad que hermoso. Lo corté con un azul, pero bueno, Claro. estás bárbara. Y hoy vamos a estar hablando de la neurotecnología, lo que tiene que ver con el aprendizaje, con los juegos, la rehabilitación. Bueno, te doy diferentes palabras, ¿no? Para unirlas y todo tiene que ver un poco con todo, ¿no? Sí, exactamente. Se empieza a hablar de la nueva era de la neurotecnología, que es una disciplina que viene derivada de las neurociencias, por supuesto, combinada con la tecnología, y es innovadora porque está ayudando un montón a las personas en relación a la salud y a la educación. Así que es muy interesante el tema, hay mucho para hablar. Hoy vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con estas dos grandes áreas que son la educación y la salud. Y bueno, y vamos a jugar además. Dale, vamos a jugar. Videojuegos. Si queremos nosotros jugar, ella me preguntaba hace un ratito, ¿quién juega? Vamos a ver. Vamos a estar todos. Pero antes hay placa, ¿no? ¿Es así? Para comenzar a ver de lo que es la neurotecnología y tener en cuenta en cuanto a salud y aprendizaje que vos lo decías. Ahí está. Dice la aplicación de videojuegos. Un video, sí, tenemos un video en realidad que va a explicar y va a mostrar cómo la neurotecnología entra en diferentes espacios. Está bien. Aunque no lo creas, también entra en el deporte, no solamente entra en la educación y en la ciencia, bueno, en todo lo que es rehabilitación motora, ¿sí? Y también, bueno, en el deporte es maravilloso porque uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver en el deporte? Y sin embargo, se mejora todo lo que es la performance de velocidad, de acción, de tiempos de reacción a través de estímulos desde la neurociencia y la tecnología. Buenísimo, entonces. Hecha la presentación, vamos a ver el video. Sí, ahora, ¿no? claro. Ahí está, a A ver ver, qué nos miramos. dice. Se empezó a hablar de una nueva era. Las ciencias cognitivas y los recientes desarrollos en neurociencia aportan su conocimiento para diseñar nuevas tecnologías informáticas, inteligentes y robóticas. La neurotecnología permite generar un conjunto de herramientas que facilitan analizar e influir sobre el sistema nervioso, especialmente sobre el cerebro humano. Nos facilita crear la metáfora en la que decimos que se puede leer y escribir en nuestro cerebro. Abarca los espacios educativos y terapéuticos y se convierte en una herramienta que va interpretando el procesamiento neuronal. Es considerada como una nueva ciencia del aprendizaje, ya que logra estudiar las bases del conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro acoplando la metodología utilizada alineada en el empleo de la tecnología. El cerebro de los apasionados a los videojuegos suele tener mejores capacidades para estimar distancias entre objetos, leer mapas, realizar operaciones de cálculo mental, entre otras. Otra de las funciones cognitivas que desarrollan los jugadores son las funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, que es la capacidad de sostener información activa en la memoria y operar con ella. La tecnología también es útil para desarrollar habilidades y ayudar en la rehabilitación de dificultades cognitivas, motivando a los usuarios a mejorar. Muy bien, ¿eh? Ahora, un poco esta presentación, sí, que aclara el panorama, digo, en cuanto al deporte. Bueno, y lo bueno de la tecnología que si se aplica bien, ¿no? Exactamente. Para poder aplicar neurotecnología tenemos que ser especialistas. No es que cualquier persona puede tomar de repente una plataforma cognitiva, que hay un montón para estimular, y lo puede utilizar sin orientación. En general, lo que hay que hacer es, si hay alguna patología, alguna necesidad de rehabilitación cognitiva, se va a consultar a un especialista, que puede ser un médico o también un neuropsicólogo, y se va a recomendar determinado uso, porque no es que uno va a estimular porque sí. Ahora, si tenemos un daño cerebral, ¿sí? Ahí sí entra Sí, claro que sí. lo que es la neurotecnología. Y gracias a la neurotecnología hay un montón de personas que hoy se pueden mover, se pueden comunicar, porque cuando hablamos de lesiones medulares irreversibles, de repente una persona pierde la esperanza de trasladarse, de poder vivir experiencias en el mundo, y sin embargo hay tanto avance, cada vez va a haber más. O sea, lo que hoy hay es tremendo, porque de repente colocan un chip en el cerebro y la persona puede mover con su mente el brazo. Qué bárbaro. ¿Entendés? O puede pararse y con, obviamente, toda una aparatología especial, moverse y trasladarse. El otro día veía un video de una entrevista de una chica que había tenido un tumor, una bailarina,
imagínate, su pierna tuvieron que, o sea, pierde la movilidad en la pierna por ese tumor. En una de las piernas, o sea, pierde todo porque es como, es su herramienta, la pierna. Y con toda una prótesis comunicada por un reloj e inteligencia artificial, ella maneja la tonicidad de la pierna y puede volver a bailar. Qué bárbaro. A ver, se me viene el ELA también, Sí. que es otra de las enfermedades que lamentablemente te deja, bueno, es Secuelas muy graves. Sí. ¿Cómo es? Degenerativa. Neurodegenerativa, exactamente. Y bueno, y digo, ahora la tecnología también está, esta forma de comunicarte y demás. Ese tipo de neurotecnología es de muy avanzada. Lamentablemente no todas las personas acceden a ese tipo de tecnología porque tiene que ver también con un costo alto. Todavía falta para que las obras sociales cubran determinados accesos a esos materiales, a esas tecnologías, pero sí, es simple, es con una tablet como esta, la persona que no puede hablar porque tiene una lesión medular o tiene una enfermedad neurodegenerativa como esta que estabas contando, lee, o sea, la tablet lo que hace es le lee la vista. Es como si la vista fuese un mouse. Qué bárbaro. ¿Entendés? No, es espectacular. Y sale la voz. Entonces, podemos estar teniendo una conversación perfectamente y logrando que esa persona pueda hablar. Sí, mismo la voz grabada de uno mismo. La voz grabada de uno mismo. A ver, ahí teníamos una placa que hablaba un poco de la salud con una imagen. Sí, exacto. Sí, esas dos personas, bueno, esos son dos videos que en realidad está la foto, pero tiene que ver con esto que te decía, el chip en el cerebro para mover el brazo y también para poder trasladarse la silla de ruedas con movilidad y posibilidad de movilidad cuando hay una lesión medular. Vamos a la otra placa, que tiene que ver con que yo traje una tablet acá porque la neurotecnología tiene mucho, o sea, necesitamos un elemento. Esta tablet puede ser la fuente de información porque lo que hacemos es, y después vamos a jugar un videojuego que te va a dar el neurofeedback y quiero hablar de este concepto. ¿Qué es el neurofeedback? En realidad tiene que ver con vos jugás un videojuego, realizás una tarea cognitiva en la tablet o en la computadora y automáticamente eso se guarda en la tablet o en una nube, que o sea, sería una plataforma que procesa los datos. Esos datos se relacionan con datos de población media y te da una respuesta, un dato. Un promedio. Un ¿no? promedio, Sí, claro. Y te dice, si vos estás por arriba, estás en la media o estás por debajo de la media. Mirá. En cualquier función cognitiva, hay un montón de propuestas, ¿sí? Hoy vamos a ver una, pero la idea es que si vos ves, ya sea para evaluar o para estimular, vos ves cómo está esa persona. Ay, por las dos no juego hoy entonces. Ay, no. No sé, no estoy Lo bien. que tiene de interesante es que el neurofeedback es instantáneo, porque terminas de jugar y a mí me da el resultado. Bien. Y esa es la diferencia quizás que puede haber con una observación subjetiva, porque yo puedo ser neuropsicóloga, pero quizás ese día no tenía un buen día, ese día no sé qué, y cuando miré quizás me distraje y no miré bien ¿entendés lo que vos estás haciendo en el test? Entonces, los test analógicos, todo lo que es evaluación analógica, cada vez está siendo reemplazada por la evaluación digital. Qué avanzado que está todo. Está todo avanzado. Obviamente, vuelvo a repetir, el profesional tiene que estar capacitado para interpretar los datos. Por supuesto que sí, claro, sí. Porque si no, cualquiera diagnosticaría. Ahí vemos otra plaquita que dice, bueno, los avances y las oportunidades que estábamos viendo un poco todo esto, ¿no? La neuroestimulación educación, bueno, como vos decías, mejora la memoria, el aprendizaje, mejora la atención, concentración, la creatividad, ¿no? Lo que estimula. Exactamente. Lo que tiene de interesante esto es que además de utilizarlo con una persona, de repente si vos lo utilizás en un hospital donde tenés que testear a todos los pacientes de manera rápida, hay hospitales que están, por ejemplo, utilizando el testeo en la sala de espera. Entonces, cuando hay mucha cantidad de demanda y vos querés hacer screening de evaluación rápida, estamos hablando de esto, ¿no? Atención, memoria, de repente estas funciones ejecutivas, que son las funciones que están en el lóbulo prefrontal, eso se puede hacer rápido con la tablet. Y lo mismo si vos tuvieras que evaluar o testear de repente en una escuela a todos tus alumnos, ¿sí? Bueno, pero que acá hay un título que me parece muy interesante, Ahí que lo son ponemos, desafíos y consideraciones éticas. Ahí está. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Uno de los desafíos es que tiene la capacidad de poder proveer información a la ciencia. Y eso está buenísimo porque cuando vos tenés la posibilidad de testear a mucha gente rápidamente, es más fácil de acceder a los resultados de la información que querés saber. Por ejemplo, un videojuego que les voy a mostrar después está testeado,
llama Kiki en Equilibrio, está testeado en población infantil con muchos chicos para determinar si el videojuego sirve o no para estimular esas funciones. Y también hay algunos aparatos que son los famosos videoencefalografía, que vos te colocas una vincha y en tiempo real sabemos qué área de tu cerebro está funcionando. Por ejemplo, si vos te pones a jugar y yo te pongo esa vincha, que no la tengo porque si no lo hubiese traído, ya la vamos a conseguir, se puede ver que en este momento vos estás accionando determinada área cognitiva. Bien, perfecto. Y eso es información valiosa. ¿Qué pasa con otras consideraciones éticas? Que no se puede utilizar cualquier videojuego que te dice y te pide datos, porque también está todo lo que se llama ciencia de datos y también todo lo que implica la protección de datos, sobre todo cuando son menores. Que son datos personales. Claro, que es la privacidad de los datos. Claro. Entonces es como todo, ¿viste? Como cuando vas a comprar un medicamento que tiene la garantía, Sí, tal cual. que es el control de calidad. Los videojuegos y todo lo que es neurotecnología también tiene que tener control de calidad. Ah, bueno, entonces eso está como aprobado también, ¿no? Todavía falta muchísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un solo videojuego que es para evaluar atención, que está aprobado por la FDA, que es como si fuese el ANMAT de acá. Pero imagínate que para llegar a eso tuvieron que tener un montón de papers científicos, un montón de base de investigación para validar ese videojuego y que sea avalado por la FDA. Todavía falta mucho porque no existe otro videojuego que yo conozca en el mundo que tenga esa validación. ¿Cómo a través de un pequeño y simple juego vos podés medir una función cognitiva? Como por ejemplo la atención, que es una función cognitiva muy deteriorada en diferentes tipos de perfiles neuropsicológicos, como por ejemplo el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, si nosotros queremos saber cómo está esa persona, en este momento queremos utilizarlo para un diagnóstico, los profesionales están empezando a utilizar tecnología para hacer diagnósticos. No cualquier persona puede hacer una interpretación de datos como los que voy a mostrar ahora, pero sí un profesional de la salud, un neurólogo, un psiquiatra, un psicopedagogo, un neuropsicólogo, un psicólogo, ¿sí? Y bueno, cada vez la tecnología nos ayuda a mejorar nuestras prácticas profesionales y también ayudar a las familias que tienen un montón de ansiedad sobre cómo ayudar a esos hijos y cómo acompañarlos. Bueno, una de las formas es a través de la tecnología. Y además, a ver, vas a ser mucho más divertido también ir al doctor. Porque vos decís, voy a hacer un chequeo y termino jugando 12 minutitos. De repente, claro. Y es como que vos decís, es más llevadero, es más divertido, sobre todo para los niños. Sí. Y vos decís, por ahí la visita al doctor a veces no era muy amena para nosotros, pero ahora sí ellos se van y se divierten y de paso ustedes también sacan resultados. Está buenísimo. Sí, y además a mí me pasa de repente cuando tengo que tomar una evaluación neurocognitiva, justamente captar la atención de un niño que vos no tiene muchas ganas de ir a un consultorio y de que le tomen test. Te juro que vos pones la tablet y se les ilumina la cara y además de que es divertido y motivador, es rápido. Entonces, en poco tiempo se puede hacer que un chico, en vez de ir 5 sesiones a la profesional a ser evaluado, quizás en 1 o 2 encuentros vos podés sacar la información mucho más rápida y después obviamente tenés que hacer la interpretación, que eso es la parte profesional. Pero bueno, el videojuego que estuviste jugando, ¿sí? Arrancamos con el Viva y lo terminé. A ver, ¿cómo funcionó? El resultado del Viva, podemos decir, de los integrantes del Viva. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? A ver, en tu mente, en tu desempeño cognitivo. Acá esto es un modelo de datos, ¿sí? Es uno de los millones que hay. Acá lo que hace este modelo de datos es mostrar todos los resultados con los puntajes que fuiste haciendo en los distintos periodos que fuiste jugando y tenemos, que es el gráfico de arriba que tiene los datos y abajo tenemos un gráfico que tiene barras. Esas barras tienen barras en color verde, rojo y amarillo. Las barras verdes son los aciertos, que te fue muy bien, Katy, súper bien porque fuiste haciendo toda la intervención que corresponde. En la primera parte hay un error, hay 2 errores de color rojo que son las comisiones, que son cuando tocas quizás la pantalla sin querer. Cuando nos decía, oh, no. Claro, de repente cuando uno toca la pantalla sin querer porque toca sin tocar el estímulo. Y tenés un error que dice ignorado, que sería de omisión, que es que había que tocar algo y no tocaste, ¿sí? Ajá. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de haber tenido muchos rojos, muchas barras rojas, hubieses tenido dificultades quizás en el control de los impulsos.
esos chicos o personas que no tienen paciencia y que tocan y tocan la pantalla porque no pueden esperar, que hablamos, ¿te acordás en uno de los encuentros del control inhibitorio? Sí. Bueno, cuando pasa que hay muchos errores de comisión, que son estas barras rojas, lo que pasa es que la persona tiene dificultad en control de los impulsos. Ahora, Cuando en un hay... consultorio, Mari, Sí. ¿cómo viene esa barra? Porque acá, bueno, la tenemos muy verde. Ahora vamos a ver un chico con dificultades de atención. A ver Sí. qué pasa. Miren acá la diferencia. Ahí está. Esta no es Katy, ¿eh? No es nadie de acá. Gente del Viva. No es nadie de acá. Es alguien de afuera que fue evaluado y tiene dificultades en el control de los impulsos, porque lo que se ve muy alto, si bien tiene aciertos, o sea, ha logrado aciertos, son muchas barras rojas que implican que le costó mucho controlar las ganas de tocar la pantalla. ¿Y eso por qué puede impulsividad. pasar? Eso es impulsividad, es dificultad en el control de los impulsos. Lo que está afectado es el control inhibitorio, ¿sí? Y cuando vos ves que generalmente suele ser parte de lo que pasa en las personas que tienen déficit de atención, sobre todo cuando son muy chiquititos, y en otros casos también. Hay un montón de casos como, por ejemplo, puede pasar que tengan dificultades de conducta y en realidad la base tiene que ver con esto. Bueno, hay un montón de ¿No hay chance de que no haya entendido el juego en ese momento? Puede pasar, por eso también hay que saber explicarlo, hay que ver en qué momento se lo vas a administrar, no lo podés hacer en un lugar lleno de estímulos porque si el chico tiene dificultades de atención se va a dispersar y no le va a salir el juego. ¿Qué le suele pasar? ¿Qué es lo que pasa en, en el gráfico de al lado, que tiene una línea que demuestra lo que se llama velocidad de procesamiento, y eso está asociado también no solo al desempeño cognitivo, sino a la motivación. Cuando se desmotiva o se cansa, que puede pasar que tenga una fatiga atencional, baja, ven que hay una raya que baja de repente, después vuelve a subir porque se vuelve a motivar, ¿sí? Va midiendo los tiempos de respuesta. Eso nos permite a los profesionales darnos cuenta si ese chico, esto es como un simulador de vuelo, yo les digo, ¿no? Claro. ¿Qué le pasa a ese chico en la clase? Cuando está escuchando toda una explicación de la maestra y vos decís, uy, la maestra dice, este nene es muy disperso, se desorganiza, porque ¿qué le pasa? No sostiene la atención. Entonces, no sostiene la atención porque hay una dificultad que puede ser en esta área prefrontal que no permite que se interaccione correctamente con el entorno. Entonces hay que trabajar, hay que ayudarlo, hay que darle recursos para que aprenda a regular esa atención porque naturalmente, neuroquímicamente hablando, no puede. No porque no quiere o porque es un vago, porque una criatura que le da ese resultado. Después, cuando vuelve a hacerlo y empieza por ahí los tratamientos y los acompañamientos, ¿mejora esos resultados? Sí, claramente. Eso es lo que tiene de bueno, que vos podés medir el antes y el después. Estos son recursos, en este caso es un test de atención sostenida, es un recurso muy valioso tanto para el profesional como incluso para los padres que quieren ver cómo está evolucionando su hijo o su hija y van midiendo o pidiéndole a un profesional que lo mida. Como es algo divertido, es algo rápido de gestionar y no tiene ningún efecto colateral, ¿sí? ¿Cada cuánto va a visitar al doctor y a hacer el juego? Los profesionales que generalmente hacen este tipo de intervención son los psicopedagogos muchas veces y algunos psicólogos o neuropsicólogos y en general los tratamientos son de 1 a 2 veces por semana, ¿sí? Ah, o sea que es bastante las veces que tienen que ir. Y cuando hay dificultades de aprendizaje, sí. Por lo menos mínimo 1 vez por semana. A veces hay chicos que van 2 veces por semana y a veces hay chicos que hacen otras terapias también, como fonobiología o terapia ocupacional. Pero todo es un complemento con lo que pasa en la escuela y es interdisciplinario el trabajo. Así que lo que vimos hoy es un recurso didáctico también para el profesional y efectivo, siempre con validez científica, porque para que esto funcione y sea efectivo, tuvo que haber una investigación detrás o lo que llamamos publicación o paper científico. Mira, ahí estamos viendo uno de los juegos que hicimos hoy, pero también tenías otro juego para traernos. ¿Querés que recordemos los dos? Claro, hay 2 juegos. Eri en Foco es para evaluar atención, ¿sí? Y tiene esta cantidad de datos que vimos recién, que te puede permitir ver errores de impulsividad o comisión, errores o omisiones que son dificultades de atención y velocidad de procesamiento. Y nos permite diagnosticar un déficit de atención. Y Kiki en Equilibrio es un videojuego de estimulación cognitiva que lo que hace es que vos vayas entrenando tu cerebro. Así como vas al gimnasio. Claro. Y haces ejercicio físico. Hay que ir al gimnasio. Haces entrenamiento cognitivo con ese modelo de datos que vimos antes, viste que
el gráfico que te explica cómo el cerebro va gestionando la actividad cognitiva. Y lo que agregamos es, ¿viste los premios que dijimos que se llaman gamificación? Que es el entorno del videojuego. O sea, los videojuegos en realidad fueron creados no para esto inicialmente. Todos los videojuegos que conocemos. Más que todos los niños esperan ese premio, como wow, gané. Claro, por eso, y bueno, ahora también se habla de que tengan cuidado a qué videojuegos descargan, porque algunos tienen premios que son económicos. Entonces hay que tener cuidado. Por eso siempre a las familias que les vayan a pedir los hijos que quieren jugar un juego, fíjense el aval científico, como en este caso, que es un videojuego serio y que tiene un equipo científico detrás, y entonces está avalado por profesionales, ¿sí? Claro, siempre que sea recomendado. Así que hoy hicimos Kiki y la próxima nos vas a traer a Eri. Bueno. Me encanta, ahora queremos seguir jugando.